¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D, pero en esta ocasión es muy especial. Porque no va a ser tanto como que una reacción a un video. Va a ser más bien el chisme total, mi aventura, mi travesía a través de mi primer concierto de Dimash Kudaibergen. Yo sé que es algo que han estado esperando desde que subí el día sábado. Creo que sí fue el sábado cuando lo subí, ya no me acuerdo. Un post de mi persona, eh, estando de espaldas al escenario de Dimash Kudaibergen de la gira Stranger, antes de que empezara el concierto, ya cuando estábamos todos adentro. Fue cuando tomé esa foto. Exactamente, estoy parado en donde me tocó mi lugar. Me tocó. Yo pensaba que me tocaba en el segundo piso y no, me tocó en el primer piso, hasta atrás, literal hasta atrás del primer piso. Por eso se ve tan lejano el escenario, pero aún así, por las pantallas laterales que tenía, se apreciaba todo perfectamente. A Dimash lo vi. Desgraciadamente no lo tuve cerca, porque sí estuve hasta atrás de la parte de abajo, pero aún así la vibra que se vive y todo lo que se siente es inimaginable, es impensable. Es como cuando de niño deseabas tanto algo, un juguete o lo que sea, un videojuego, lo que quieras, algo que deseabas con mucho fervor y que por fin lo obtienes y estás ahí, te sientes como que en otro mundo, te transportas. Dimash tiene esa magia de elevarte hasta el cielo y llevarte de la mano y hacerte sentir emociones que a lo mejor ya habías olvidado que llegabas a sentir, ¿no? Te hipnotiza, te sumerge en su mundo. Es todo el escenario, Dimash, los bailarines, los coristas, los músicos, la iluminación, las imágenes, los videos que te muestran las pantallas, la vibra del público. ah, es magia, es magia. Lo único que te puedo decir es magia. Les puedo recomendar a todos los que tengan la fortuna de poder ir a un concierto en el extranjero. Vayan, vívanlo. O a los que tengan la fortuna, como yo en mi caso en esta ocasión, ¿no? De que Dimash vino a México casi a la puerta de mi casa, porque vino exactamente a mi ciudad. De si pueden ir a verlo, vayan. Es algo que no se van a arrepentir en lo más mínimo. Es, es algo fuera de este mundo, así como es el talento de él. Y aparte, tenerlo tan cerca, él irradia una paz, él irradia una ternura, una tranquilidad, una estabilidad emocional. Y no sé si ustedes lo percibieron, pero yo sentí que Dimash en varias ocasiones estuvo a punto de soltarse a llorar por el recibimiento y por la vibra que estaba generando la gente. Si ustedes escucharon, es que en los audios ya grabados de los videos de los conciertos de Dimash no le hacen justicia a lo que es el ruido que generan los Deers que están ahí presentes. Desde antes de que empezara el concierto, ya la gente estaba gritando, estaba emocionada. Algo muy mexicano, se estaba haciendo la ola adentro del Palacio de los Deportes antes de que empezara el concierto. Sentías esa vibra, te llenaba de adrenalina. Era algo bastante espectacular. Yo creo que la reacción de la gente y la emoción que tenía la gente se comparaba al nivel del concierto de Dimash. Era algo extraordinario, era algo que nunca había vivido. Creo que la única vez que lo puedo llegar a comparar es como cuando he ido a un estadio, cuando juega la selección de fútbol mexicana. Esa vibra y esa emoción de la gente y esa energía que sueltan cuando se hace la ola en el estadio, cuando la gente grita, cuando ve a los jugadores o algo así, es increíble. No, imagínense cuando salió Dimash, esto fue
como si hubiera sido una olla a presión que explota en ese momento. Salió con una potencia ese grito y ese alarido, sobre todo de las mujeres, que son las que más escuchaban. Era algo impresionante, ¿eh? Cuando salió Dimash, después del video de introducción, empezó con la de Golden. Cuando salió Dimash, es una cosa que se caía al Palacio de los Deportes, se caía literal. La música estaba a un volumen muy alto, soportable para los oídos, obviamente. Estaba en un volumen muy alto y aún así la estridencia del grito de la gente se oía más que la música. Era algo ensordecedor, de verdad era ensordecedor cuando la gente se ponía a gritar. Era algo inexplicable, es algo inimaginable que no lo vas a poder experimentar, ni yo se los voy a poder llegar a expresar detalladamente como que si tú lo vivieras en persona. Es algo que te va a quedar ese recuerdo para siempre. Híjole, es que yo creo que si algo voy a recordar de ese concierto es obviamente la figura y la voz de Dimash y su presencia, pero también sobre todo muy adentro de mi corazón cómo quiere la gente a Dimash, cómo reacciona la gente a Dimash. Imagínense, eso era una locura. Cuando habló Dimash por primera vez, se caía el Palacio de los Deportes. En serio, se caía el Palacio de los Deportes. Y a eso súmenle que la primera vez que habló en español en este concierto fue 10 veces más esa reacción de la gente. Cuando dijo, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Híjole, fue algo... algo que yo creo que todos los Deers que estábamos ahí soñábamos escuchar. Sabíamos que lo iba a hacer porque lo hizo en el auditorio. Sabíamos que lo iba a hacer. Pero cuando lo hizo, es como cuando escuchas a Dimash, ya sabes cómo te va a sorprender. Y aún así, te sorprendes todavía. Aún sabiendo que lo va a hacer, aún así te sorprendes cuando lo vuelve a hacer, ¿no? Es algo bastante incomparable. Y bueno, pues bueno, digo, como ustedes han estado viendo, les he ido mostrando imágenes. Estas imágenes son tomadas desde mi teléfono móvil. Desde mi móvil. Es exactamente así como yo veía el escenario, a esa distancia. A lo mejor no se ven muy cerca, ni ves a Dimash así como en otros videos, ¿no? Que casi lo tienes aquí. Pero pues les quise mostrar estas imágenes y también les voy a mostrar durante la semana videos que yo estuve grabando. Estuve todo el concierto. Fue un concierto que duró fácil, no les miento, como 3 horas y media. Dimash no se quería ir. En serio que no tenía ganas de irse, se despedía y volvía a seguir platicando y la energía de la gente lo contagiaba y él se seguía quedando. Llegó el momento en el que ya se iba a ir, que me dio mucha risa, en donde ya estaba despidiendo la clásica canción de Gimme Your Love, donde empieza a presentar a todo su equipo, a sus músicos, a sus coristas y todo eso, y ya se iba a despedir y llegó el momento en el que Dimash nos dijo, oigan, ¿saben qué? ¿Tienen tiempo? Y todos dijimos que sí. Y Dimash se siguió y empezó a tocar el dombra y se subió con el de las percusiones y empezó a ejecutar los timbales y todo eso. Era un Dimash que sabía que tenía que irse, pero no se quería ir. Es como dice el dicho muy mexicano, ¿no? De que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Es lo que pasó con Dimash. Se despidió tanto, pero tanto, que no se quería ir. Él mismo lo largaba y lo largaba y lo largaba y lo largaba. Otra cosa, en los pocos o muchos conciertos que he visto de Dimash, nunca he visto que agarre la bandera de otro país con tanta ternura, con tanto amor, con tanto agradecimiento. Porque la bandera mexicana la agarró como 3 o 4 veces. La última vez que la agarró, incluso hasta llamó a mandar a Mansur para que entrara al escenario con él. Mansur entró y le dio a Mansur la bandera de Kazajistán y Dimash se quedó con la bandera de México. Se la pusieron en la espalda, la tuvieron en todo lo alto y es algo bastante increíble. Yo creo que tanto él como la familia Kudaibergen en general, Raushan, la señora Svetlana, el señor Kanat, Mansur, quedaron maravillados con México y sobre todo con la cultura mexicana.
He visto muchas imágenes sobre todo de las señoras Betlana y de Mansur, que las han publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde están ahora sí que de excursión, de paseo, en ruinas. Fueron al Templo Mayor. No sé si recuerdan que en el video pasado les dije, ojalá hayan ido al Templo Mayor cuando estaban allí en la antigua catedral. Y sí, fueron al Templo Mayor y se ve en uno de los videos de la señora Svetlana que está grabando el Templo Mayor. En una de esas gira la cámara y se ve que Raushan está ahí parada viendo las ruinas del Templo Mayor. Y se les ven a todos una cara de felicidad. Luego la señora Svetlana fue partícipe de una de esas misas que se hacen en el Zócalo, en el centro histórico, de una como especie de gente que se disfraza de aztecas y empiezan a hacer unas como limpias muy chamánicas, pero ahora sí que versión azteca. Y la señora Svetlana grabando todo eso y quedando impresionada. Y no sé, yo me siento feliz por mi país, me siento feliz por mi gente, pero también me siento feliz por toda la comunidad latina, porque nos tocó la suerte a nosotros como país de recibirlo. Pero México no nada más es la gente. Como dijo una vez un artista, no recuerdo de dónde era, no me acuerdo si era dominicana o era puertorriqueña, pero era una gran cantante que se llamaba Chabela Vargas, que dijo, cuando le preguntaron a ella que por qué se sentía mexicana si era de otro país, le hicieron una entrevista aquí, ¿no? Y ella dijo una frase literal, se las voy a decir tal y como lo dijo: los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y tiene mucha razón. Si tú llegas a México y quieres y abrazas al país y te gusta cómo te trata la gente y te sientes como en casa, te puedes considerar mexicano. A los mexicanos no nos molesta que venga un extranjero y quiera a nuestro país y nos quiera a nosotros como gente y como cultura, y ellos la adopten y la abracen y se sientan a gusto. Por eso hay tantos videos de extranjeros que vienen a conocer México y se quedan a vivir aquí. Algo hemos de tener que les gusta. A lo mejor que somos muy amigables, somos muy no sé, muy cálidos, muy hogareños. Y no nada más nosotros, ¿no? Toda la cultura latina es igual. Como les dije en el video pasado, estoy seguro que si Dimash hubiera llegado a cualquier otro país de Latinoamérica, hubiera sido lo mismo. Lo hubieran recibido igual, la emoción hubiera sido igual. Porque, digo, nos tocó a nosotros la fortuna como país de recibirlo, pero es nada más una pequeña muestra para Dimash que en cualquier parte de Latinoamérica que vaya va a recibir lo mismo, ¿no? Porque somos iguales. Lo único que nos divide son barreras, divisiones políticas, pero de ahí en fuera somos iguales. Todos los de habla hispana del continente, y también los españoles son iguales, porque pues, somos el resultado de ellos, básicamente. Somos muy parecidos. A lo mejor algunos podrán decir que la gente española es un poquito más fría o más seria, pero no creo. La verdad no he tenido la fortuna de experimentarlo, pero yo creo que han de ser igual que nosotros, porque nosotros somos, ahora sí que ellos, versión 2.0, porque pues, ellos fueron los que nos dieron el idioma y la cultura y todo eso. Ahora sí que yo creo que toda la gente de habla hispana del planeta va a recibir a Dimash de la misma manera. Yo creo que Dimash quedó enamorado de México. Estoy casi seguro que en su próxima gira va a regresar. Y espero que regrese a México y a más países de América Latina. Yo creo que por ahí leí comentarios que decían: si México regresa a América Latina, regresa a México. Y casi seguro regresa a Argentina y a Chile. Puede ser, ¿no? Digo, porque dijeron que Argentina pues es que es también un país que quiere mucho Dimash. Y en Chile por Viña del Mar. No se vería descabellado que Dimash llegara a aterrizar en Viña del Mar, ¿no? Todo depende de los dears chilenos y de la gente en Chile que admira a Dimash. Creo que para que alguien aparezca en Viña del Mar lo ponen como a votación. Creo. Algo por ahí, así estoy enterado. Y si la gente vota mucho, a lo mejor Dimash en una de esas está en el Festival de Viña del Mar, ¿no? Y da un concierto.
Ah, no sé si de 3 horas, pero sí, a lo mejor puede estar ahí. Ah, fíjense que el concierto es increíble. Ya hablando del concierto como tal, es impresionante. A mí se me pasó muy rápido a pesar de que fueron 3 horas y media. Empezó exactamente a las 8:10 de la noche. Y terminó a las 11, como 11:30 más o menos. 8, 9, 10, 11, 3 horas. Como 3 horas 20 duró más o menos. Pero sí fue bastante largo y a mí se me pasó muy rápido. Es muy diferente a escuchar las canciones a través de video o a través de experiencias que nos dejan los DJs en los comentarios y por Instagram. Es muy diferente vivir e imaginar esas experiencias a que ya vivirlas tú personalmente. Es una sensación que sientes que durante todo el concierto estás soñando, ¿no? A mí durante todo el concierto me pasaban recuerdos de las canciones que estaba cantando Dimash en ese momento. Y a mí me pasaban recuerdos de cuando las reaccionaba. Y que me ponía yo a pensar en esos momentos que se sentirá estar ahí. Y ya estar ahí. Híjole, no sé, es algo inexplicable. No me caben las palabras. Y no me alcanzan las palabras para describirles la magia que se siente. La felicidad que tengo en mi rostro desde el día viernes. Que no se me quita. Esa... cómo se te eriza la piel cuando está, por ejemplo, interpretando The Love of Tired Swans, o cuando está interpretando Ave María, o cuando está interpretando Ogni Pietra, bueno, o Olímpico, cuando interpretó The Story of One Sky. Ese lugar se caía, el Palacio de los Deportes, no sé, de milagro sigue de pie. Cuando interpretó, de las últimas canciones que cantó fueron El amor en ti, y seguida interpretó Story of One Sky. No sé, cuando empezó a cantar, bueno, que él se salió a cambiarse de vestuario y aparecieron en las pantallas la imagen de Dimash vestido de negro empezando a cantar El amor en ti. Es una magia que yo me quedé así embobado viendo las pantallas. Tenía la cámara porque estaba grabando. A lo mejor las imágenes que vayan ustedes a mover no van a ser las mejores, ni el Dimash más cerca, ni lo van a poder apreciar. Pero aún así se las quiero mostrar porque quiero que vivan lo que yo viví. Exactamente, van a ver las imágenes desde donde yo estaba de pie parado. De pie parado con los brazos levantados, esquivando cabezas durante más de 3 horas. Terminé con los pies hechos polvo. Con los brazos que me dolían, ya me estaban dando calambres en la espalda por tener los brazos levantados. Aunque un móvil no pesa, pero cargarlo por 3 horas hace que te pese. Ya me movía de un lado para otro porque ya me dolían los pies. Y aún así no me quería sentar, yo quería grabarlo para mostrárselos a ustedes. Y era curioso porque lo estaba grabando, volteaba a ver la imagen en el móvil, veía que estaba centrada y volteaba a ver al escenario. O sea, lo estaba viviendo yo al mismo tiempo que lo estaba grabando. Era una cosa bastante curiosa. Si me hubieran visto durante todo el concierto se hubieran botado de la risa porque me movía yo de un pie a otro para acomodarme de que ya me dolían. Tenía los brazos levantados, cambiaba una mano, cambiaba la otra porque me empezaron a dar calambres en la espalda. Y yo no quería perder imagen. Veía la imagen del celular que estaba centrada, volteaba a ver yo el escenario. No sé, era bastante curioso, pero como es que en serio valió cada maldito peso que se pagó. Es una experiencia que obviamente si Dimash regresa a México voy a volver a vivir, porque voy a volver a vivirla. Es algo que no puedes dejar pasar, se los recomiendo encarecidamente. Cuando tengan la fortuna de poder asistir, háganlo, ya sea en el extranjero o que vaya a su país, háganlo, de verdad, háganlo, no se van a arrepentir, aunque vayan nada más una vez en toda su vida, pero háganlo. Es una magia que desde que entras caminando al recinto donde se vaya a presentar y ves el escenario encendido, obviamente vacío, nada más con los instrumentos, ¿no? Pero ves el escenario con las pantallas encendidas que dice Stranger
y en unos colores como neón. Es que lo ves y es surreal. Es surreal. Haz de cuenta que estás viendo un holograma. Como que está ahí, pero a la vez no está. Como que te lo estás imaginando, pero ahí está presente. Es una cosa impresionante. Ya ustedes aquí en las imágenes que les estoy pasando irán a ver cuando está todo el escenario pintado de luz morada, que nada más dice Stranger Tour. Ya estando en vivo, es que no se alcanza a apreciar realmente aquí. En las imágenes no le hacen justicia a la belleza del escenario. Desde ahí ya empieza la magia, desde que estás entrando y caminando al recinto ya para ir a tomar lugar y ves tu primer contacto con el escenario. Cuando lo ves se te cae la baba, literal se te cae la baba, porque haz de cuenta que estás viendo un holograma. Es una cosa deliciosa, es una cosa impresionante, es una cosa hasta romántica si lo quieres llegar a ver de este lado, ¿no? Otra cosa que me llenó de mucha alegría y algo que no me esperaba, realmente no me lo esperaba, es que voy caminando para entrar al Palacio de los Deportes y lo primero que hago al voltear después de entrar, de pasar por el torniquete de entrada, lo primero que hago cuando levanto la vista y volteo a ver a la gente es 3 personas saludándome, diciéndome: Ático, ¿cómo estás? Y ya voy con ellas y las saludo y me dicen que les da mucho gusto verme ahí y me piden fotos y me tomo fotos con ellos. Y la verdad es experimentar ese cariño. Yo sé que ustedes me aprecian y me estiman, por eso están todos los días conmigo, ¿no? Y que me dejan sus mensajes de que me quieren mucho y que les gusta mucho el contenido del canal y cosas así por el estilo, y también por mensaje privado en Instagram, diciendo que les gustaría conocerme algún día y todo eso. Pero es lo mismo que pasó con el concierto de Image. No es lo mismo leerlo o verlo a través de una pantalla que vivirlo. Que la gente te reconozca y me pide una foto, no sé, como que con miedo, con nervios. No sé, yo siempre les he dicho, si algún día me llegan a ver en la calle, háblenme. Así como me conocen aquí, así soy en la vida real. Soy muy sencillo, muy normal. Si me piden una foto, yo con todo gusto lo voy a hacer. Y me pidieron fotos y después seguía caminando y me volvían a reconocer y me pedían más fotos y todo eso. Tengo que decirlo, no al nivel de Leo Cantro, porque vi a Leo Cantro ahí, estaba rodeado de gente, todos pidiéndole fotos. Y la verdad me da mucho gusto por él, porque está recogiendo los frutos de su arduo trabajo. Ya lleva como 8 o 9 años con su canal, y es algo que él se merece porque lo ha trabajado, y ojalá que lo disfrute siempre. A mí, digo, en menor medida, pero también me pedían fotos y es algo que se les agradece, ¿no? Porque ustedes nos dan permiso, voy a hablar en mi caso, ustedes me dan permiso y me dan la confianza de entrar a su casa todos los días, o entrar a la intimidad de su descanso y verme a través de un televisor o un móvil, o a través de lo que ustedes vean videos en YouTube, y me dan a mí esa confianza y ese permiso de ser parte de su día a día, de lunes a viernes o en el día que me vean, no importa. Y ya cuando nos estamos en vivo y se me acercan y me piden las fotos y me abrazan y me dicen que les gustan mucho los videos y todo eso, es algo mágico. Yo creo que es algo que también me voy a llevar en mi corazón por siempre. Todo el cariño que me dan ustedes es algo, la verdad, que no se compara con nada. Yo creo que lo pongo más arriba del nivel del concierto de Dimash ya como tal, porque es algo que no te esperas y que recibes de una manera gratuita, y es algo que te dice: sabes que estás haciendo las cosas bien, sigue así, sigue adelante, eres parte de mi día a día, ¿no? Gracias a ti
conozco más a Dimash, o gracias a ti me río contigo y me desestreso. No sé, es algo muy bonito. Les quiero dar las gracias a todos los que se me acercaron y me pidieron fotos. Ya por fin ya por fin pude conocer en persona a Janet, ahora sí que la presidenta del club de fans de Dimash Kudaibergen México Oficial. Conocí a muchas dears del club de fans y le mandaron mensaje a Janet que yo estaba ahí, que si quería ella venir, porque no estaba, ella estaba en otro lado, y le mandaron mensaje que estaban conmigo, que si quería venir a tomarse una foto conmigo, y dijo que sí, y fue, y nos buscó, y ahí llegó y nos conocimos, y nos tomamos fotos. Ellas iban todas muy guapas, con unos zarapes típicos mexicanos, de diferentes colores, de verde, blanco y rojo, para simbolizar la bandera, con la palabra DQ, de Dimash Kudaibergen, y se veían muy guapas todas, y ese carácter típico muy mexicano, ¿no?, para recibir a Dimash. Yo creo que Dimash, si las vio, lo ha de haber apreciado con todo su corazón, porque son gestos que a lo mejor parecen muy simples, pero para una persona que les recibe es algo muy bonito, es algo que no se puede pagar con nada. Ese cariño que te demuestra la gente. Como les vuelvo a repetir, como por ejemplo a mí, que se me acercaban y me reconocían y me pedían fotos y todo eso, yo se los agradezco de todo corazón. Ahora me imagino Dimash, que recibió eso 100,000 veces más, ¿no? Pero fue increíble, es algo que nunca voy a olvidar, es algo que quedé enamorado de toda esa vibra, de toda esa aura, de todo ese universo, ¿no? De lo que es ir a un concierto de Dimash, porque no te sientes que vayas solo, te sientes que llegas a una gran familia, que eres parte de todos ellos. Porque ahí todos, aunque no nos conociéramos, nos volteábamos a ver con cara de felicidad, todos como que diciendo, wow, estoy en un concierto de Dimash, ¿no? Y volteamos a ver el escenario y yo volteaba a ver las caras de las gentes que estaban a mi alrededor, y todos sonriendo, unos cantando, otros bailando, otros gritando. Los que estaban sentados lo disfrutaban, los que estábamos de pie lo disfrutábamos, los del segundo piso también lo disfrutaban. No sé, era algo impresionante. Los que estaban ahí abajito del escenario, yo creo que para ellos fue esa emoción todavía mayor por tenerlo tan cerca. Es algo que les vuelvo a repetir, si tienen la oportunidad de vivirlo, háganlo, de verdad háganlo, se los recomiendo. Es impresionante. Fíjense que yo cuando me fui de mi casa, la casa de ustedes, hacia el concierto, empecé con el pie izquierdo, o sea, no empezamos muy, muy bien, porque me fui en uno de estos vehículos de aplicación, como le diríamos aquí en México, en un taxi de esos de aplicación, y ya nos fuimos. Y yo me fui de aquí, de su casa, a las 4 de la tarde. Dije, pues me voy 4 horas antes. No vaya a ser, ya conozco el tráfico de la Ciudad de México. No vivo cerca del Palacio, vivimos de polo a polo. Yo vivo en el norte y el Palacio está en el oriente, pero ya casi hasta el final. Está a la altura, pues está a un costado casi del aeropuerto, y está bastante retirado de mi casa, que en un día sin tráfico puedo llegar a ser media hora, 40 minutos sin tráfico. Que si tú vives en una ciudad que no sufra de tráfico y sea pequeña, podrías decir 40 minutos, yo ya crucé un estado, ¿no? No, aquí en la Ciudad de México así se maneja por tiempo. A nosotros los de la Ciudad de México ya 40 minutos se nos hace un tiempo promedio para desplazarnos de punto A a punto E, de 40 minutos a una hora. Así está de pesado el tráfico. Y dije, pues me voy 4 horas antes, que llegue ya a las 6. Dije que me haga 2 horas. Estoy del otro lado. Pero era amenaza de lluvia fuerte, porque en estos días ha estado lloviendo en la Ciudad de México diario, bastante fuerte. La ciudad tiene algunos puntos en donde se inunda. El Palacio de los Deportes es uno de esos lugares en donde se inunda las avenidas. Y dije, si nos llueve, por eso mejor me voy 4 horas antes. Nos fuimos.
Salí a las 4 de la tarde de su casa, como les digo, y nos tocó un tráfico. Pero tráfico, tráfico. Con decirles que de un viaje que yo pensaba hacer 1 hora, hora y media, me fui a las 4. Llegué casi a las 7 de la noche al Palacio de los Deportes. Hice casi 3 horas. No, más de 3 horas. No, sí, 4, 5, 6. No, sí, hice como 2 horas 45 minutos. Llegué como al cuarto para las 7 de la noche al Palacio de los Deportes y ya estaba lloviendo. Por fortuna, no hubo más tráfico, no me tardé más porque durante todo el trayecto no llovió. Llovió exactamente hasta llegar a la avenida de Río Churubusco, que es la avenida en donde está el Palacio de los Deportes. Ahí ya empezó a llover y empezó a llover fuerte. Pero imagínense con el pie izquierdo, un viaje de 2 horas 45 minutos. Que yo creo que si vives en Europa o algo así, un viaje de 2 horas 45 minutos ya llegaste a otro país. Aquí en la Ciudad de México nada más la atravesé. Así de grande es la Ciudad de México y así de pesado es el tráfico. Bueno, llegamos lloviendo. Tuve que darle toda la vuelta al palacio para encontrar la puerta 5, que fue por la puerta donde yo entré. Entré por la puerta 5 y les digo, voy caminando y veo la cara de toda la gente en los puestos tratando de comprarse souvenirs, ¿no? De Dimash Kudaibergen, playeras, sudaderas, gorras, lo que sea. Yo tuve la fortuna de poder comprarme esta, no sé si la alcancen a ver. Se dice Dimash y tiene una D y una Q. Aquí no se aprecia bien, pero es como que holográficas las letras. Aquí nada más se ven blancas, pero ya si las ves en vivo es como que un azul tenue que conforme la veas cambian como de color. Está bastante bonita, no me salió nada cara. La verdad no estuvo nada cara. Los precios se me hicieron bastante accesibles de las souvenirs que estaban dando fuera. Las gorras estaban en 50 pesos y eran gorras de muy buena calidad. Obviamente lo de mejor calidad estaba más caro. Había unas sudaderas muy bonitas con el logo no impreso sino bordado. Esas estaban en 400 pesos. Y la verdad se me hacían bastante accesibles porque la calidad lo merecía, lo meritaba. Digo, yo tuve la fortuna de comprarme esta. Abajo tiene un círculo negro que dice Dimash Kudaibergen México 2025. Y aquí enfrente nada más tiene la D y la Q y dice Dimash. Así como lo pudieron ver. Les digo, yo me compré esta y la verdad es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo que lo voy a tener ahí para siempre. Y me gusta mucho la playera. Por lo que representa y por lo que me hace recordar cada que la veo, ¿no? Es, como les digo, es mágico. Y pues bueno, ya entré por la puerta 5 y iba caminando, veía a la gente bien feliz todos. Mucha gente ya cantando canciones de Dimash desde afuera. Y yo iba caminando y les digo, ya pasé por donde checan los tickets, los boletos para entrar. Yo traía mis boletos digitales en mi móvil. Ya pasé por el escáner de los boletos, entré, giro el torniquete, levanto la mirada y como les digo, 3 personas ahí esperándome, saludándome desde lejos y diciéndome, Ático, ¿cómo estás? De mucho gusto, que iré a conocerte. Ya me acerco, la saludo, les doy un abrazo, me empiezan a platicar sus experiencias, sus emociones y que les da también, aparte de todo eso, mucho gusto de poderme conocer finalmente. Me piden unas fotos, me tomo fotos con ellas y todos felices y ya me dicen, bueno, Ático, ya no te queremos quitar más tu tiempo, muchas gracias, ¿no? Y ya sigo caminando y llegan otras personas y me paran, me reconocen y me paran. Igual me tomo fotos, platico un momento con ellas, voy caminando y me vuelven a conocer y me vuelven a parar. Y la verdad, no sé, a mí me hizo muy feliz eso. Me hizo sentir lleno, me hizo sentir pleno. Hay gente que me ha mandado comentarios en el post que hice en Instagram, donde diciéndome que estuvieron ahí pero que nunca me encontraron o no me pudieron ver. Había mucha gente, era muy difícil encontrar a las personas, había muchísima gente. Y la verdad fue increíble. Después
Fui caminando a los baños, por ahí vi a Leo Cantro, que estaba parado, rodeado de muchísima gente. Lo vi así de reojo, porque vi un tumulto de gente, y no lo había reconocido hasta que alguien dijo: hola Leo, ¿cómo estás? Volteé, lo vi y dije: pues sí, es Leo Cantro. Y vi que estaba ahí tomándose fotos con la gente, rodeado de muchísima gente. Es un rockstar Leo Cantro, es todo una estrella. Me da muchísimo gusto por él. Y dije: no, yo para qué me meto, ¿no? Y yo me seguí caminando y me volvieron a reconocer. Un señor que me dijo que se regresó, que me vio a lo lejos y se regresó a buscarme y me tocó la espalda. Me dijo que él venía desde el norte del país para el concierto, y también me dijo que muy en especial para conocerme. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos y me pidió la foto y estuvimos platicando ahí como 5 minutos. Y ya se despidió y se fue porque me dijo que iba a buscar también a Leo para pedirle una foto. Y ya yo le dije: no, pues está aquí a la vuelta, ¿no? De donde estábamos está aquí a la vueltecita. Ahí rodeado de mucha gente, no tiene pérdida. Y ya le indiqué dónde estaba Leo para que se fuera a tomar una foto con él. Y yo seguí caminando, me volvieron a reconocer y me pidieron foto. Y después entré a los sanitarios, entré al baño. Salí y me encuentro a las Dears del club de fans, a Leonor y ahorita a otras chicas que se me fue su nombre. Me saludaron, me abrazaron. Fue algo increíble. Ya cuando estuve ahí le hablaron a Janet por teléfono, le dijeron a Janet, la presidenta del club de fans, le dijeron: oye Janet, estamos aquí con el ático, ¿te quieres venir a tomar una foto con él? Janet les dijo que sí, que le esperáramos. Se tardó un poquito, pero estuvimos ahí platicando, ya llegó y nos saludamos de mano y todo eso, y ya nos dijimos que pues muchas gracias mutuamente, ¿no? Por todo lo que se hace por Dimash. Y ya nos tomamos una foto, ellas con sus zarapes, muy típicos mexicanos. Yo ahí bien emocionado con ellas, como todo un fan, por estar a un lado de gente que hace tanto por Dimash. Y yo feliz de estar ahí. Y les digo, si un día me llegan a ver en la calle, háblenme sin ningún problema, yo no me voy a enojar ni nada. Y si me quieren pedir una foto, adelante, con todo gusto. Nada más que con la condición de que me dejen tomarme una a mí con ustedes también, desde mi teléfono móvil, ¿no? Es lo único que les voy a pedir, que así como ustedes se toman una foto, también me dejen tomarme una foto a mí con ustedes, para tenerla también yo de recuerdo. En ese momento no me tomé fotos con ellos porque estaba tan choqueado y tan de que no me lo esperaba, que me quedé así como que en blanco, y me da gusto estar ahí con ellos, pero también se me bloqueó la mente de también yo tomarme fotos, ¿no? Y pues bueno, ya pasó lo de las chicas del club de fans y caminé. Algo que se me hizo bastante curioso, cuando estaba ahí con las chicas del club de fans, llegó una amiga de ellas y les dijo: oigan, ¿no saben quién quiere boletos? Porque tengo 2 boletos que me sobran, los quiero regalar. O sea, gente allá adentro regalando boletos de Dimash. Y yo dije: de haber sabido, no pago. Y pues bueno, no sé a qué le indicaron, y después ya esta chica se fue. Y les digo, ahí esta chica regalando dos boletos para ver a Dimash. Ella iba a ser algo difícil que se encontrara alguien ahí donde estaba ella sin boleto, porque ya estábamos adentro, y para entrar te piden el boleto. Yo creo que si los quiere regalar, se hubiera salido al exterior del palacio antes de la revisión de boletos para preguntar si había gente, ¿no?, que no tenía entrada para regalárselos. Pero bueno, ya cada quien. Ya después termino de tomarme fotos y de saludar a las chicas del club de fans, y entras a una parte oscura y ves una luz brillando de color morado. Y ya mientras más te acercas, vas empezando a distinguir las letras que dicen Stranger. Y ves ya el escenario. Les digo, se ve el escenario como si fuera un holograma. Se ve como en 3D. No sé, se ve bastante impresionante. Es algo que no vas a olvidar. Tu primer contacto visual con el escenario, aunque esté vacío, nada más con los instrumentos, es algo que vas a recordar siempre porque es mágico. Es mágico ver el escenario.
y ya llegas y muy amablemente te reciben las chicas que están ahí, y las chicas y los chicos que están ahí, que trabajan en el palacio, te piden que les muestres tus boletos para ver los asientos, y ellos personalmente llevaron a cada persona a su asiento. Nosotros nos llevaron y ya llegamos y nos dijeron: estos son sus asientos, que se diviertan, que tengan muy buena noche y disfruten el concierto. Y ya estando ahí, pues hay servicio de bar. Pasan a cada rato personas a ofrecerte una carta por si quieres tomar algo. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, café, lo que sea que se te antoje, y lo puedes comprar. Algo que se me hizo bastante curioso, y también lo entiendo, ¿no? Porque es el modelo de negocios. Es de que antes de que entraras, te revisaban si llevabas bolsa o lo que sea. Te las revisaban. Y si llevabas comida o algo, te lo sacaban y lo tiraban. No te daban permiso de meter comida. Digo, lo entiendo por el modelo de negocio, porque pues la comida la ven adentro, ¿no? Y no te dejaban que metieras nada. Ni goma de mascar, ni chicles, como le llames, ni eso te dejaban meter. Si te los encontraban, te los sacaban y te los tiraban al bote de la basura. Si no dejabas que te lo tiraban, pues no podías entrar. Simplemente, nada más, ¿no? Así que tú escoge o tus chicles o entrar a ver el concierto. Y ya adentro las sillas bastante cómodas, tengo que decirlo, las sillas bastante cómodas. Y pues bueno, ya nervioso de que empezara el concierto, y la gente haciendo la ola y los gritos y la vibra te llena de energía. Si vas cansado, ahí la misma energía de la gente hace que tú lo soportes. Es increíble. Realmente yo creo que en esos momentos puedes experimentar lo que es la calidez del pueblo latino, el amor de los Deers hacia Dimash, porque toda esa energía que fluye en el aire te llena de combustible para que aguantes un concierto de más de 3 horas, que no es fácil. Muchas veces tú estando en tu casa y ves una película que dura 3 horas, como que la vas pausando y vas diciendo: no, espérame tantito, déjame despejo, ¿no? Déjame relajo. Porque como que hasta cierto punto puedes llegar a sentir como que es algo un poquito tedioso o cansado. Pero ese concierto, por la energía de la gente y por la energía de Dimash, no lo sientes que te pasa muy rápido. Empieza el video, de introducción, y empieza la gente a gritar, y es algo ensordecedor. Sale Dimash, es ensordecedor todavía más. Cantó las primeras 3 canciones, que fueron Golden. Después cantó después de Golden, no me acuerdo si fue Give Me Your Love o fue Be With Me. Bueno, cantó una de esas dos. Y después canta Ogni Pietra, o Olímpico, como le quieras llamar. Y ya después de eso, pues la gente durante cada canción gritando. Terminaba la canción, gritaban más fuerte. Dimash hablaba en inglés o hablaba en kazajo, y la gente gritando. Cuando habló en español por primera vez después de la tercera canción, que dijo: buenas noches México, ¿cómo estás? Fue algo que nunca se me va a olvidar, ese grito, ya ni grito, ese alarido de excitación de la gente, fue algo inimaginable. Nunca había experimentado algo de tal magnitud. Se caía el Palacio de los Deportes a pedazos. Dimash en varias ocasiones se hincó y alababa y daba las gracias. Yo nunca vi a Dimash expresarse de esa manera, agradecer tanto de esa manera. Les digo, la bandera mexicana, a lo mejor he visto muy pocos conciertos, ¿no? Pero no he visto a Dimash interactuar tanto con la bandera del país en donde está tantas veces, y con tanto respeto y con tanto cariño y con tanto amor y con tanta admiración, como lo vi en esta ocasión en el Palacio de los Deportes. Era una cosa impresionante. Agarraba la bandera de México y la abrazaba, la estiraba, se la ponía de capa. Era algo impresionante. Cada que terminaba una canción, en algunas ocasiones Dimash se hincaba, les digo, alababa al público,
y oía los gritos y todavía les hacía así, ¿no? Como diciendo griten más, y era algo ensordecedor. Es algo que no se los puedo describir. Yo creo que ningún reactor se los puede describir cómo se vive eso. Hasta que no lo vives tú realmente en tu carne y lo sientes y lo experimentas y sientes cómo te llenas de adrenalina y de energía, y es algo que te paraliza, te choquea. Es algo bastante impresionante. Pero todo con mucho amor. O sea, no sientes que sea algo muy brusco, ni muy violento, ni muy estridente. O sea, sientes que es puro amor y admiración y respeto. Lo que se está haciendo en ese momento, te unes, te haces parte. Es algo, como les digo, es pura magia que tienes que experimentar. Por eso les digo que si tienen la oportunidad de alguna vez, ya sea viajando al extranjero o que tengas la fortuna de que Dimash vaya a tu país, te lo recomiendo. Ve, asiste, sé parte, porque es algo que no vas a olvidar nunca. Les digo, yo me dio risa un comentario que me hicieron en el post que hice en Instagram, de que me pusieron que Tico, ahora eres más Dier que nunca. Siempre he sido más Dier que nunca. Desde que hice mi primera reacción a Dimash hace más de 2 años, con la de Across Endless Dimensions. Desde ese día lo dije, me interesa este muchacho, me hago Dier. Y desde ese día para acá soy Dier. Si no fuera Dier de hueso colorado, o de cepa, o de casta, o de esos Diers aferrados, no estaría reaccionando a Dimash todos los días durante más de 2 años. Soy igual de Dier que lo fui desde el primer día. Me gusta mucho Dimash. Por eso quiero mucho Dimash, por eso hago mis videos todos los días, ¿no? Y pues, les digo, tengo la fortuna y la gratitud de que ustedes me dejan ser parte de su día a día de Dimash. Porque sé que no soy el único, y es lógico, ¿no? Así como estoy yo, está Leo, o están muchos otros reactores que nos dan ustedes permiso y nos abren los brazos y nos reciben con mucho amor y calidez en sus hogares o en sus trabajos o en sus momentos de descanso, en donde vean sus videos. Ahí nos dan la fortuna y el amor de dejarnos compartir nuestras experiencias. Hay veces que decimos muchas tonterías, hay veces que los hacemos reír, hay veces que no están de acuerdo con nosotros y a lo mejor se enojan o están en desacuerdo con algo y nos hacen saber, y nosotros lo apreciamos, esa retroalimentación. Pero la mayoría de veces siempre es algo positivo, siempre es un mensaje de aliento, de apoyo, o de decir que están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y les digo, todo es válido, ¿no? Siempre y cuando se haga con respeto, todo es válido. Digo, porque no veo, por mucho que estés en desacuerdo con alguien, no veo por qué la razón de ofenderlo. Pero bueno, cada quien se expresa como quiere. Y aquí todos los mensajes son bienvenidos. Sean buenos, sean malos, no hay ningún problema. Y muchas gracias por eso. Y pues bueno, siguiendo con el concierto, les digo que Dimash habla en español, agarra la bandera, la besa. Todo el concierto fue mágico, todo el concierto fue algo espectacular. Pero yo creo que el momento cumbre del concierto, aparte de El amor en ti, porque es en español, todo el mundo se la sabía, algo que me daba mucha risa, era que Dimash estaba cantando sus canciones, por ejemplo, The Love of Tired Swans, en donde pone a cantar el público siempre. En The Love of Tired Swans, Mahabbat Vermagan, o Dame Amor. Tao Ishinde también lo hizo con Tao Ishinde. Y varias de las canciones donde pone Dimash a cantar a la gente. Unforgettable Day. Las cantaba y paraba la estrofa y pedía que la gente la cantara. Algunos las cantaban, los otros nada más las tarareábamos porque no nos sabíamos la letra. Y Dimash les decía, no, más fuerte, más fuerte. Y te ponían las letras de la canción en las pantallas para que la cantaras. Pero pues la letra, por ejemplo, hasta donde estaba yo no se distinguía. Era letra aparte cursiva. Esa que no es letra de molde, sino que es como que si fuera, como se le llama aquí en México, manuscrita. Y no se alcanzaba a distinguir. Y no sé, era algo bastante curioso porque
Pues sí, Dimash nos pedía que las cantáramos más fuerte y en lugar de cantarlas hacíamos ruido más fuerte. Porque no le teníamos a la letra o no nos la sabíamos. Yo sé que muchos de ustedes se la saben, se las aprenden para el concierto. Los que se la sabían la cantaban, que eran realmente los que estaban hasta enfrente. Los que estábamos en el segundo piso o atrás del primer piso, pues nada más las tarareábamos y cuando nos pidió que fuera más fuerte, tarareamos más fuerte. Fue algo bastante espectacular, me gustó muchísimo, estoy lleno de alegría, estoy lleno de felicidad y por todo, ¿no? Por las fotos, por los abrazos, por los saludos, porque me hayan dicho que me quieren mucho, que me aprecian, que les gustan mucho los videos, por el concierto, por el viaje, por las 3 horas por las casi 3 horas de viaje de ida, que cuando de regreso sin tráfico hice media hora a mi casa. Fue algo bastante digno y memorable de recordar y de vivir y de ver. Por eso les digo que valió cada maldito peso, cada centavo, cada milésima, cada parte de dinero que se invirtió para esa experiencia fue regresada con creces. Desde el momento en el que salí de la puerta de su casa, de mi casa, hasta el momento en que regresé, cada momento valió cada peso que se pagó por asistir, por ser parte de, por vivirlo, por experimentarlo. No sé cómo se vivan este tipo de eventos en Europa. Les digo, no es una comparativa, pero somos públicos muy diferentes. Agradecemos y lo vivimos las cosas de manera muy diferente. Por ejemplo, he visto conciertos de Rusia donde sí, obviamente la gente grita y se emociona y todo eso. Pero los veo como que todos sentaditos, aplaudiendo, disfrutando, gozándolo a su manera. Y aquí en México, no, la mayoría de las 3 horas casi todos estuvimos de pie, brincando, bailando, gritando, saltando. Les digo, no es una comparativa, sino que simplemente es una manera diferente, ¿no? Una cultura y una idiosincrasia diferente de cómo se disfrutan las cosas, de cómo se reciben, cómo se agradecen. Y yo creo que Dimash es afortunado de poder experimentar cada una de esas, ¿no? En las diferentes naciones en donde se presenta. Ahora va para España, yo sé que España va a ser igual de emocionante que en México. Y como les digo, la gente española también es como nosotros, más bien nosotros somos muy como ellos, ¿no? Porque somos el resultado de ahora sí que de las conquistas, somos un derivado de ellos y yo sé que también va a ser igual de grandioso y de espectacular y también la gente va a estar gritando y va a estar muy emocionada y va a ser algo memorable e inolvidable y la verdad les digo, es algo que deben vivirlo, se los aseguro, deben vivirlo. Si tienen la oportunidad, háganlo, de verdad háganlo, no se van a arrepentir. Ya hayan gastado mucho o poquito dinero, o haya sido mucho el sacrificio o poco el sacrificio, yo sé que al final, cuando ya lleguen a su casa y pongan la cabeza en la almohada, van a decir, ¿sabes qué? Valió la pena. Es algo que no voy a olvidar nunca, es algo que siempre va a estar conmigo, es algo que siempre voy a llevar. Y ahora no sé, yo tengo la fortuna de que fue mi primer concierto, ¿no? Pero por ejemplo la gente que ya haya vivido más conciertos, no sé si lo sigan añorando de la misma manera o ya lo hagan de manera automática. Pero no sé, es que a lo mejor no se experimenta de la misma manera, ¿no? Porque la primera vez todo es nuevo, todo es sorpresa. Ya la segunda vez que vayas, o a partir de la segunda al número que sea, yo imagino que ya no te sorprende tanto porque ya sabes qué te vas a esperar, o ya sabes qué esperarte, o ya sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Cómo va a ser la energía. Lo interesante ha de ser vivirlo, pero en diferentes países, para ver cómo se vive, cómo es la cultura, cómo reacciona la gente de cada país. Sería interesante vivirlo aquí en México, vivirlo en España, vivirlo en Londres, vivirlo en Alemania, vivirlo en Rusia, vivirlo en Kazajistán, vivirlo en China, para ver cómo se vive en cada uno, ¿no? Ahí yo imagino que es donde sí realmente puedes hacer una comparativa de ver cómo se vive en los diferentes lugares
Y a lo mejor ya viviendo cada una de esas partes puedes decir, pues me gusta más vivirlo en Rusia o en México o en China o en Kazajistán, no sé, digo, son cosas muy muy diferentes. También leí comentarios por ahí de gente de Kazajistán en donde me dijo que la gente latina se parece mucho a como son ellos, que también son muy efusivos, que gritan mucho y todo eso. Debe de ser, porque en primera es el país originario de Dimash. Allá es, yo creo que algo muy muy grande, al mismo nivel que su presidente. Es algo apoteósico allá, en el buen sentido de la palabra. Así como se vivió aquí en México, Dimash, les digo, yo siento, a mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero a mi percepción yo siento que México, digo que Dimash quedó enamorado de México. Yo estoy casi seguro de que ya lo tiene en la mira para sus próximas giras. Yo sé que ya va a ser un punto casi obligatorio para regresar. Y estoy casi seguro de que no va a ser el único de Latinoamérica, ¿eh? Ya vivió la experiencia de México. Vio que llenó 2 lugares en cuestión de días, minutos incluso. Y yo sé que si va a Chile o va a Colombia o va a Uruguay o va a Argentina o va a Paraguay, a Bolivia, a donde sea, va a ser lo mismo. Va a llenar y lo van a recibir de igual manera, porque somos todos los latinos iguales. No es de que México sea especial porque es así, no. Todos los lugares somos iguales porque todos somos latinos. Tenemos diferente acento nada más, pero todos somos igual de cariñosos, igual de efusivos. Así que Dimash, anímate, ven a cualquier país de América Latina. A lo mejor ya viniste a México, a lo mejor para la próxima gira le toca a Chile o a Colombia o a Argentina o a donde quieras venir. Va a ser inolvidable, va a ser lo mismo. A lo mejor incluso hasta mejor, no lo sé. Tendría que experimentarlo, pero va a ser algo inolvidable para ti, así como para nosotros, todos los que tuvimos la fortuna y el placer y el honor de asistir y ser partícipes de. Te lo vamos a agradecer y tú lo vas a agradecer también siempre. Y así como te gustó la cultura mexicana, te van a gustar la cultura de todos los países de América Latina, porque todos somos muy ricos en cuanto a cultura y tradiciones y todo. Espero que hayas tenido la oportunidad de comer comida típica mexicana. Yo sé que la mayoría de cosas no las puedes comer porque por tu religión no comes cerdo. Y muchas de las cosas mejores de la comida mexicana son a base de cerdo, pero pues también hay comida de carne de res o de pollo que es muy muy rica, y la verdad es algo que tienes que experimentar, Dimash. Dimash, muchísimas gracias por haber venido, por habernos cumplido este sueño. No nada más a mí, a todos los Deers que no podemos o no tenemos los medios para viajar al extranjero. Nos hiciste el favor de casi venir a tocarnos a la puerta de nuestra casa y diciéndonos no se pierdan esta experiencia, vengan, los invito. Es algo que no van a olvidar nunca, y yo sé que también tú nunca lo vas a olvidar, tu primera vez en una tierra latina, ¿no? Y va a ser algo increíble. Y pues bueno, yo creo que a grandes rasgos esta fue mi experiencia con mi primer concierto de Dimash. No sé, yo creo que no me queda nada guardado en el tintero. Ya les dije todo lo que les quería decir. De todas maneras, durante las reacciones de la semana, donde les vaya mostrando los videos, les digo, no van a ser los mejores, ni los que se vean más de cerca, ni los de mejor calidad y todo eso. Mi teléfono móvil tiene que comprender de que no es de muy alta gama, ya está muy viejito. Pero pues ahora sí que van a poder experimentar el concierto como si hubieran estado ahí conmigo parados a un lado, porque lo van a ver como yo lo vi. Ahora sí que lo van a ver y escuchar como yo lo vi. A lo mejor no se va a escuchar el nivel de ruido que se escuchaba ya en vivo, ¿no? Porque ya es muy diferente. Pero van a verlo como si hubieran estado parados ahí conmigo o como si hubieran estado en mi lugar. Van a verlo como yo lo vi. Y pues bueno, Dears, muchísimas gracias. Yo sé que esperaban todos ustedes mucho este video para que les contara mis anécdotas, mis historias, mis emociones, todo. Aquí está. Espero les haya gustado. Y pues si es así, regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes, desde hace 2 años, desde hace casi 3 años, todos los días. Imagínense, ya tenemos en la lista de reproducción de videos de Dimash más de 900. Yo creo que sí, son más ya de 900 videos de Dimash. Así que vayan. Y si alguno no tiene subtítulos, díganme y yo se los pongo con todo gusto, porque se los tengo que decir. El del primer año y medio, más o menos como los primeros del primer año y medio no tienen subtítulos.
Se los empecé a poner a partir del año y medio, creo. O 2 años, no sé. Y ustedes díganme, ¿sabes qué, Ático? Me gustaría ver este video, pero no tiene subtítulos. Yo se los pongo. No hay ningún problema. Tenemos, ya saben, los videos en 13 idiomas diferentes. Desde español hasta ucraniano. Pasando por ruso, inglés, italiano, coreano, croata, polaco, portugués. O sea, hay varios idiomas. Son 13 en total. Si quieren un idioma diferente de los que no tengo, también dígamelo y se lo pongo, no hay ningún problema. Así que bueno, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Creo que ya se los había dicho. Se me fue el avión. Pero ya saben que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.